exitosa esta etapa de la entrevista. Bien, hoy miércoles 16 de agosto de 2023 vamos a iniciar la entrevista, la orientación sobre la entrevista dentro de la etapa de las instancias de gestión educativa descentralizada. Como responsable de este grupo de capacitación, voy a tener a cargo estas 2 horas para poder ir pauteando, ¿no? La idea no es dar recetas, sino vamos a ir pauteando qué hacer frente a determinadas situaciones, aspectos que hay que priorizar, bajo qué criterios tenemos que priorizar estos criterios, estos aspectos, ya sea para identificar los problemas más relevantes que tiene la región, la localidad o la institución educativa y los aspectos de mejora como está previsto dentro de los primeros criterios. A través de algunos ejemplos iremos pauteando, no es el propósito de dar recetas, de decir, bueno, este es el único aspecto que tenemos que identificar como mejora. Ya en su momento iremos conversando cuál ha sido el criterio de nuestro centro de capacitación y formación para seleccionar algunas respuestas que desde nuestro punto de vista son pertinentes dentro de los escenarios, de las normas técnicas que plantea el Ministerio de Educación, el escenario social, cultural, político, económico, que está dentro del contexto de la gestión. Eso también es parte de la coyuntura, de la circunstancia, que como directivos en un proceso de entrevista se requiere también un manejo de una cultura pedagógica, de una cultura social, de una cultura económica, política, para poder responder de una manera apropiada. En este caso, ¿me confirman, colegas, por favor, la señal? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Todo bien con la señal? Por favor, si Sí, alguno se escucha de bien, doctor. acuerdo, Buenas muchas noches. gracias. Bien, sabemos perfectamente que la entrevista que se forma parte de la segunda etapa descentralizada, donde ustedes en calidad de postulante tienen, el ministerio les está alcanzando una guía de entrevista con 7 criterios, con sus indicadores y acompaña una rúbrica que permite también describir la calidad de su respuesta, de sus intervenciones, sus argumentos, ¿no? Y eso va, de alguna otra manera, objetiviza el proceso de evaluación. Situación que antes, con la experiencia que tenemos, no ha estado ocurriendo. Y esta vez vemos que ya hay mayores precisiones sobre los aspectos que se van a considerar dentro de la entrevista. Porque por lo general siempre suele ocurrir mucha subjetividad y los postulantes quedan insatisfechos sobre las preguntas o los aspectos que el jurado, el comité de evaluación ha abordado. Este es un aspecto que va a evaluar la actitud para desempeñar en el cargo al que postulan, ya sea como especialistas en educación, que muy próximo, estamos a la próxima semana, que están convocados en algunas instancias de gestión descentralizada, y para directivos de instituciones educativas. Como sabemos, en este aspecto, el postulante tiene que demostrar la comprensión sobre los elementos que se requieren dentro del ejercicio del cargo. Ya vamos a revisar con casos concretos cuáles son las funciones del directivo y de los especialistas en educación dentro del marco de la normatividad que lo establece, tanto la Ley General de Educación, la número 28044, y también otros instrumentos normativos como el marco del buen desempeño directivo y los instrumentos de gestión que el Ministerio de Educación del año 2018 los viene también actualizando. Entonces, aquí en este aspecto hay que identificar las principales características de la realidad educativa y la jurisdicción. Esto significa que un directivo, un postulante a directivo, especialista de educación, tiene que tener la capacidad de discernir cuáles son las características de la realidad educativa. Entonces, sabemos que el sistema educativo es un sistema social abierto y por lo tanto los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, influyen directa o indirectamente dentro del desarrollo de los objetivos de la gestión. Entonces hay que explicar cómo, aquí el postulante debe
plantear en sus explicaciones cuál va a ser el impacto de sus propuestas y de sus priorizaciones para la mejora del servicio educativo. Hay que puntualizar que el modelo de gestión actual del Ministerio de Educación es un modelo de gestión centrado en los aprendizajes, de tal manera que la dimensión de la gestión pedagógica, de acuerdo a las normas técnicas, es el ámbito de gestión donde se va a articular la gestión administrativa, estratégica y comunitaria. Eso también tenemos que tenerlo muy clarito para poder nosotros abordar respuestas pertinentes, ¿no? Respuestas que tienen que ver con el modelo de gestión, las características de la gestión dentro del marco del sistema educativo, y entonces no es conveniente dispersarnos en las respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en este caso? Movilizar en el caso de la gestión estratégica, gestión administrativa. Por ejemplo, vemos hay un criterio que tiene que ver con cómo vincular o articular el sistema administrativo en la planificación estratégica con los materiales educativos, con la diversificación curricular, con la supervisión, con el monitoreo, ¿no? Entonces, todo está centrado desde los componentes de la gestión hacia lo que es la gestión pedagógica, ¿no? Y esto ratifica el rol del liderazgo pedagógico que el mismo Ministerio de Educación, si ustedes analizan todos los criterios que están en esta guía, se articula y se vincula con el liderazgo de los directivos dentro de sus funciones y responsabilidades. Entonces, vamos a ir pauteando cada indicador. No es el propósito de esta reunión dar recetas sobre cuáles deberían ser las respuestas, porque son ustedes, de acuerdo a su realidad local, institucional o regional, porque en esta sala existen profesionales que están postulando a cargo directivo especialistas de distintas regiones del Perú. Y por lo tanto, estamos mirando un poco la respuesta a nivel regional y a nivel nacional. En este caso, en la guía nos plantea como criterio el conocimiento de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula, ¿no? Entonces, muchas regiones todavía no tienen instrumentos de planificación estratégica ya definidos, porque si tuviesen el proyecto educativo regional, las regiones, que la mayoría no tiene ese instrumento de planificación, entonces, bueno, ahí sería el insumo, la fuente para poder identificar la realidad educativa, porque no hay instrumento de planificación estratégica que no reconozca o no identifique cuáles son las necesidades de la región, cuáles son las características del contexto de la región. Y en ese tránsito se encuentran muchas regiones, muchas direcciones regionales de educación en el Perú. Todavía no han consolidado su proyecto educativo regional. El currículo nacional lo plantea también y plantea un conjunto de acciones que tiene que concatenar con el currículo nacional. No hay proyecto educativo regional dentro del marco del currículo nacional que no se vincule con los elementos básicos del currículo, el perfil de egreso, ¿no? Entonces se asegura la unidad del sistema educativo. Están todavía muchas regiones en ese tránsito, pero también por cultura conocemos muchos hechos que tienen que ver con la realidad social, con el estudiante, con la calidad o con el nivel socioemocional de los estudiantes, que va a ser materia también de análisis, de respuestas por parte de muchos postulantes, ¿no? Acuérdense que el año 2021 el sistema educativo peruano eh, se declara en emergencia a través de una resolución ministerial y donde plantea como ejes básicos es la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes y elevar el nivel socioemocional de los docentes y estudiantes, ¿no? Porque se identificaba también que la pandemia, la crisis sanitaria fue uno de los motivos en la cual muchos estudiantes devenían de problemas socioemocionales.
Y eso, y eso seguramente va a ser parte de los insumos de la realidad educativa, ¿no? Como la declaratoria de emergencia educativa del 2021. Eso también es cierto que se debilita con cambio de regímenes de gestión del sistema en el Ministerio de Educación, pero tampoco, si bien es cierto, eso no se ha implementado, que fue previsto para el primer trimestre, pero bueno, sabemos que son problemas que existen dentro de nuestro entorno. Describe dos problemas de la realidad educativa en la región en la que se encuentra la instancia de gestión educativa descentralizada, a la que postula y explica sus posibles causas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, aquí hay que describir dos problemas de la realidad educativa. Podemos nosotros eh, mirar un poco para responder estos problemas, y atender este indicador de la descripción de dos problemas en la realidad educativa, irnos un poco a la metodología del árbol de problemas, que es una, que es una técnica de diagnóstico que nos va a ayudar a estratificar causas y a plantear también estrategias de gestión. Por ejemplo, ¿qué pasa? No es novedad, no es novedad, sabemos perfectamente, y nos vamos a la fuente. La evaluación censal del año 2018, antes de la pandemia, y luego se aplicó la evaluación muestral el año 2022, 2021. Entonces, reitera que las condiciones de bajos aprendizajes de los estudiantes. Entonces, si bien es cierto, esta es una variable que forma parte de la gestión pedagógica, pero es una de las grandes preocupaciones que deben asumir los directivos que postulan a cargos y los especialistas. Y es también una de las preocupaciones del sistema educativo. La misma Ley General de Educación lo reconoce como indicador central para medir la calidad del sistema educativo. Entonces, ¿cómo se mide la calidad del sistema educativo? Por un lado, a través de los aprendizajes de los estudiantes. Por ello que el Ministerio de Educación, a través del Currículo Nacional, prevé también una evaluación estandarizada de ir midiendo cómo va la calidad de los aprendizajes. ¿Qué ha venido ocurriendo en estos últimos años? La evaluación muestral, la evaluación censal, el, el, el avance de los aprendizajes de los estudiantes en comprensión de textos es leve, no es tan notoria. Es cierto que muchos reconocen que hay un ligero avance en comprensión de texto, pero la evaluación muestral describe también que uno de los problemas que agudizó los bajos aprendizajes en comprensión de texto es precisamente la enseñanza remota que incidió entre el año 2020 y 2021. Entonces, si nosotros nos identificamos este problema, porque nos están pidiendo dos problemas de la realidad educativa y nos permiten ir identificando causas, tenemos que en nuestro diálogo y en nuestra respuesta identificar las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas que originan los bajos aprendizajes en comprensión de textos? Entonces, es importante que cuando respondamos sobre causas, tiene que también ser diversas de acuerdo a una dimensión social, cultural, pedagógica, educativa. Por ejemplo, podría ser, no es que esto ocurre en todas las realidades, pero puede ser que una de las causas de la continuidad de los bajos aprendizajes, porque a nivel nacional tenemos que hay un 35% de estudiantes que se encuentran en un nivel de proceso, no han logrado competencias en comprensión de textos. O sea, que quiere decir que solamente el mayor dominio que tienen los estudiantes es en el nivel literal. Y eso sí es un problema que tiene que atender y que tiene que asumir el directivo, el especialista, el director de educación básica que está postulando
un docente que esté postulando, tiene que mirar entonces, por un lado, la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes, porque la misma declaratoria de la emergencia del sistema educativo se está hablando de la recuperación. La norma técnica de este año 2023 también prevé estrategias para recuperar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Por qué hay que recuperarlo? Porque definitivamente una de las causas de la enseñanza remota limitó el acompañamiento del docente. Entonces ha limitado, sabemos muy bien, y esa es una de las causas que podemos atribuir, atribuir en cuanto a los bajos aprendizajes de los estudiantes. No es responsabilidad del docente, pero sabemos que, por ejemplo, que el 30% de las familias en el Perú tiene acceso a Internet. Y la enseñanza remota, dadas las características de la, de la crisis sanitaria por la transmisión del virus, del COVID-19, entonces se requería distanciamiento y por lo tanto una de las formas necesarias y impostergables era recurrir al Internet. Y por lo tanto entonces podría identificarse como una de las causas si nosotros señalamos problemas de estas características. Ahora, luego, ¿qué otras causas puede originar esta enseñanza remota? Limitaciones en conectividad al Internet. 30% de familias en el Perú que no tienen acceso a Internet. Y todavía la brecha digital es muy amplia entre la educación rural y la educación urbana. Entonces hay un tema de inequidad de la conectividad del Internet. Hoy por hoy es un derecho también. El uso de este tipo de servicio es un derecho que deben tener todos los ciudadanos. Los estudiantes no cuentan con dispositivos tecnológicos. Eso es algo real en muchos hogares y ustedes tienen ahí la guía no les limita el tiempo para responder, pero es el momento ahí que tienen que explicar, que fundamentar cuál es el problema de los dispositivos tecnológicos dentro de los hogares. Si hay muchos de los hogares en las escuelas de nuestros estudiantes, hay 3 o 4 hijos en edad escolar y se le daba prioridad a los estudiantes, a los niños que estaban terminando en los grados superiores y los estudiantes de los primeros grados se les postergaba porque no había suficientes dispositivos tecnológicos. Y eso era necesario para interactuar. Si nosotros miramos entonces, si nos está pidiendo causas y miramos el tema del desinterés de los estudiantes para leer texto, eso es otra de las causas también que podemos atribuir, el poco hábito de lectura. Somos una sociedad que no lee y es un tema que se transfiere de generación a generación. No se ha logrado posicionar el enfoque comunicativo de formar niños lectores. Todavía no hemos logrado consolidar el hábito de lectura. Y por lo tanto hay un desinterés de ellos. Falta de estrategias para motivar a los estudiantes. Ahí hay una causa de carácter pedagógico que en la respuesta, porque también la misma guía te da opción que el directivo, que el comité de evaluación te pueda replantear algunas preguntas. Y si nos plantea, ¿y debe ser el rol del directivo si los docentes le faltan o no tienen estrategias pertinentes para elevar la comprensión de texto, mejorar la comprensión de texto? Entonces hay estrategias que están asociadas con el monitoreo y el acompañamiento, los círculos de desarrollo profesional, el acercamiento del directivo a las aulas, de tal manera que pueda acompañar a los maestros en esa situación en la cual se encuentran sus estudiantes. Podemos verlo también desde el punto de vista social. Los padres de familia no se involucran en el proceso educativo. Eso puede ser un argumento para responder frente a este problema principal que estamos identificando. Padre de familia no se involucran. La misma Ley General de Educación lo señala como parte de sus funciones de los padres de familia de involucrarse en el proceso educativo.
No son actores pasivos, sino son actores directamente que tienen que formar parte de los procesos pedagógicos dentro de las aulas. Y por otro lado, podemos ir atribuyendo y ese poco involucramiento, ahí tenemos que ir generando otras causas si es necesario de seguir argumentando. Hace poco, ayer anunció el Ministerio de Economía un proceso de recesión de la economía nacional. Hay un 12% proyectado de inflación y más de 200.000 compatriotas que están perdiendo su empleo. Y eso tiene que ver con el involucramiento de los padres de familia. Evidentemente que sí. El tema social, económico, el directivo tiene que también verlo. Y si nos pregunta el comité de evaluación y usted, si es un problema estructural, un problema social, ¿por qué lo está señalando? ¿Por qué lo señala? Hay que recordar que en el marco del buen desempeño directivo, considera una dimensión del directivo la dimensión política. Y la dimensión política implica buscar acuerdos, sociedades, consensos, incorporar a instituciones, empresas, a miembros de la sociedad civil dentro de la gestión de la escuela. Entonces, es cierto que la institución no es que va a darle trabajo a los padres de familia, pero podemos ir mirando y buscando soluciones para lograr mayores compromisos en los padres de familia. Entonces, un poco estoy desarrollando esta parte, ¿no? Cómo podríamos mirar un problema que nos toque, en este caso, señalarlo como dos problemas de la realidad educativa. Conflictos entre padres de familia. No es, no es ni una novedad que hay un porcentaje alto de nuestros estudiantes que pertenecen a familias disfuncionales y los conflictos entre los padres de familia. Los reportes periodísticos señalan día a día los conflictos que hay dentro de los hogares, la violencia familiar, la violencia que reciben los niños dentro de sus hogares, también eso es visible. Adaptaciones curriculares para atender necesidades de estudiantes también. Entonces, cada día más se ve que tenemos estudiantes que a partir de la pandemia, después de 2 años de enseñanza a distancia, encontramos que hay estudiantes con baja demanda cognitiva, pierden rápidamente su capacidad de atención, de concentración, de análisis, de relación, y por lo tanto hay que incorporarlos. ¿Y eso qué significa? Que quizás los textos que estamos seleccionando, las estrategias, no toman en cuenta las adaptaciones curriculares. Entonces, ausencia de capacitaciones sobre adaptaciones curriculares podría ser una de las causas. Entonces, ahí tenemos, porque el indicador nos dice esto, ¿no? Nos dice, describe dos problemas de la realidad educativa de la región a la que se encuentra la instancia de gestión educativa, a la que postula y explica sus posibles causas. El árbol de problemas es una técnica que nos permita plantear hipótesis, y esas hipótesis están sustentadas sobre la base de evidencia, de hechos, de reportes periodísticos, de estadística, es mucho mejor. Si tenemos esos datos, es muchísimo mejor. O si citamos ahorita fuentes, también eso habla muy bien del argumento del postulante para un cargo directivo o especialista de educación. Porque aquí dice la capacidad que se tiene que evaluar es demostrar que comprendemos la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. Si podemos ir viendo otro problema, otro posible problema. ¿Qué dice, profesora Lidia, el problema que estamos identificando? Como que me confirma la señal. Sí, me confirma el profesor Alfredo, profesora Araceli. ¿Todo bien?
Sí, sí se ve, profesor. Sí. Correcto, ya. Rompimiento de relaciones humanas entre docentes. Sí. Bien, rompimiento de relaciones humanas entre otros. Me está pidiendo el indicador dos problemas de realidad educativa. Dos problemas. Los problemas de convivencia cada día se agudizan. Se agudizan, la crisis socioemocional, la resolución viceministerial a 033 que declaró por un trimestre el sistema de emergencia del sistema educativo, lo reconoce. Los documentos oficiales del Ministerio de Educación están reconociendo el problema socioemocional de los estudiantes, de los docentes, la crisis socioemocional. Entonces, eh, por un lado, podemos ir viendo causas. ¿Cuáles son las causas? La crisis social en la sociedad de contravalores. Hay un, hay un problema también. El rompimiento de relaciones es producto de no hay convivencia entre los docentes. Y si como directivo, bueno, estamos en el indicador que tenemos que señalar dos problemas con sus causas. Todavía, si es que el comité de evaluación me dice, y bueno, ¿y cuáles son las estrategias? ¿Y cómo usted como directivo atendería este problema? Miremos primero las causas. Entonces, crisis social en la sociedad. Poca tolerancia, no hay respeto, y eso lo vemos en todas las instancias en todas las instancias, en todos los niveles del Estado. La poca tolerancia y la falta de respeto entre los miembros. Recuerden que en una escuela se generan distintas culturas. Recuerdo que la última evaluación que se les aplicó a ustedes para pasar la segunda etapa y que planteó una pregunta cognitiva sobre qué es una cultura, qué es cultura institucional. Y recuerden que en una institución ingresan docentes con distintas costumbres, forma de vida, y eso a veces, la convivencia, la interacción, después de 2 años, genera una situación de conflicto. Si es que el director no, no asume algunas estrategias, puede que estas situaciones se compliquen dentro de los maestros. Entonces, insisto, no estoy planteando que estos son los únicos problemas, sino estoy un poco pauteando el indicador y los criterios que corresponden a este aspecto. El estilo de liderazgo autoritario, claro, violencia genera violencia. Entonces, somos autoritarios con los docentes o con los miembros, o con todos los miembros de la comunidad educativa. Eso no ayuda. Eso también está demostrado científicamente. No queremos que los maestros nos tengan miedo cada vez que sientan nuestra presencia. Muy por el contrario, lo que queremos es que nuestros maestros sientan en un directivo, en un especialista de educación, en un actor que les va a ayudar y que haya un clima de confianza, de tolerancia y de diálogo. Pero en los estilos autoritarios pues son prácticas un poco arraigadas dentro de una gestión. Lo que necesitamos son líderes y no jefes. El jefe ordena, el jefe manda, el jefe dispone. Muchas veces el jefe no genera la participación. El líder promueve, el líder alienta, el líder estimula, el líder busca el diálogo. Y si nos mostramos con un estilo autoritario, que aquí lo estamos señalando como una de las causas, entonces no puede ser una de las razones por la cual se, se, se sostengan estos rompimientos de relaciones. Imposición de la cultura personal sobre cultura institucional. Este es otro tema. Culturas, la cultura, cada docente, son 40 docentes en una institución educativa y cada docente tiene sus crianzas, sus modelos de crianza, su como visión de vida, su concepción política, su concepción cultural, religiosa. Entonces, ¿cómo manejar ese tema?
Entonces, esa cultura, ¿no? Porque ahí es cultura y luego cómo amalgamar la cultura de la institución educativa, donde todos los docentes se comprometan a la cultura, a los objetivos de la propia institución y que le pongan sus propias culturas por la cultura de la institución. Entonces, aquí podemos ir reconociendo egoísmos, individualismo, ausencia de acciones de sensibilización, frustraciones laborales y profesionales de docentes en las evaluaciones docentes, quizás docentes que no logran pasar la prueba única nacional, tienen años quizás postulando y no aprueban, eso puede generar una frustración y por lo tanto puede ser un motivo de rompimiento de relaciones. Insatisfacción de las necesidades básicas de la familia también. Entonces, eso va con la inteligencia emocional. Entonces, de tal manera que vamos nosotros ir reconociendo el problema principal con sus causas, utilizando la metodología del árbol de problema. Y si nos plantea, porque también la misma guía eh, habilita que los miembros del comité de evaluación puedan plantear otras preguntas. Estrategias. ¿Qué estrategias podemos promover? Bueno, talleres de desarrollo personal entre docentes. No estamos hablando de talleres cognitivos para capacitarlos en planificación, en evaluación, talleres de desarrollo personal entre ellos. Una estrategia que el Ministerio de Educación lo aplicó el año 2014 con los nuevos directivos, donde les dio un módulo de desarrollo personal utilizando la estrategia de la música, la estrategia sinestésica y desde el cuerpo generar la reflexión, en la cual fui parte de ese proceso formativo, donde los docentes, los directivos reflexionaban a través y se les disponía que utilizaran ropa deportiva para poder reflexionar sobre la autoestima, sobre el liderazgo, sobre tomar decisiones, sobre analizar problemas. De esos talleres nos estamos refiriendo. Entonces, de tal manera que el comité nos puede plantear la pregunta, ¿y qué estrategias? ¿Cuál sería la forma de solución que haría frente a este problema? Organización de un programa de autoevaluación institucional para sensibilizar. Un programa de autoevaluación. Eso es bueno también, porque esto también fortalece la identidad dentro de la institución educativa y tiene sentido que dentro del proyecto educativo institucional, un primer componente que tenemos que evaluar y construir es la identidad, la visión y la misión, que son los valores o la filosofía de la institución educativa. Diseñar e implementar proyectos productivos donde el docente tenga oportunidad para desarrollarse, para buscar forma de generación de ingreso, de, de mejorar en cierta forma de paliar la situación social, económica, profesional de los docentes. Entonces, utilizando esta metodología del árbol de problemas, podemos identificando y desarrollando el primer indicador. Vamos en este proceso, en estas reuniones, vamos a ir desarrollando todos los criterios, indicadores que corresponde a la guía de desarrollo de la entrevista. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, maestros. Sí, profesor, buenas noches, Buenas doctor. noches, maestra, buenas noches. Mire, cuando usted decía, ¿no? Claro que aquí estamos, como usted ya nos aclaró, ¿no? Usted nomás está dando un ejemplo, ¿no? Pero también hay el caso, por ejemplo, de directores que no son autoritarios, sino son, vaya, demasiado permisivos. Ujú. Ya hay unos que son demasiado permisivos que ellos hacen también lo que quieren con la plata de mantenimiento, hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, hacen lo que quieren con las cosas, las alquilan, las hacen. A cambio de ello, los docentes, por ejemplo, como usted muy bien dice, hay una crisis tremenda de valores porque como ya los docentes como que tampoco le dicen nada porque le deja faltar, le deja llegar tarde, les deja hacer lo que ellos también quieren, ¿no? Y se forma también una anarquía, un caos. Entonces, no se puede ser
ni autoritarios, ni tampoco permisivos, ¿no? Sino, como usted y se dice, dice la teoría, un liderazgo, de tal forma que con ejemplo y con firmeza, ¿no? Se sepa dirigir la institución. O sea, es un jala y un quita, como decían, ¿no? Porque la verdad es que mm, yo ya he venido trabajando 7 años, vengo trabajando, ¿no? A veces en dirección y a veces como su directora, ¿no? Y no se puede trabajar tampoco con una persona cuando es demasiado permisiva, porque tampoco se puede cumplir con todo lo que los propósitos y los logros de aprendizaje, ¿no? Así Y a es. veces uno le da, uno por ética, pues no, en delante, por ejemplo, yo soy su directora y el director está ahí, llega Eugel y le dice, ha hecho esto, lo otro, le dice, sí, que eso ya, él le pregunta por qué es el director, ¿no? Él dice, sí, todo esto que por acá, por allá, y yo no puedo decir, no es mentira, ¿no? Porque no voy a en delante, o sea, yo tampoco me siento en esa capacidad como para decir, y después la mujer se va, y yo tengo que verlo diariamente, ¿no? ¿No? Entonces, Así es. no, también es un problema porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, llego tempranito, me voy, veo si llegan los docentes, no por descontarles ni nada, sino porque al menos sepan de que alguien se está viendo, pues no porque demasiado tarde se llegan o no llegan. Y te dicen, no, yo ya le dije al director, ya sabe. Entonces, a uno también como que, ¿no? O sea, tampoco vale ser muy permisivo porque se genera un caos. Así es. Son estilos, miren, porque claro, estamos hablando de estilos, no estamos hablando de tipo liderazgo. Estilos es la forma como un directivo orienta su liderazgo, porque acuérdense que hay distintos tipos de liderazgo. Hay Claro, liderazgo democrático, transformacional, transnacional. transformacional, pedagógico, autoritario, pero al interior de esos tipos de liderazgo, entonces cada directivo impregna un estilo, una forma de trabajo. Y dentro Claro, del estilo que usted está señalando, el estilo liberal, genera anarquía, porque también es el otro lado, aquel directivo bonachón que dejar hacer, dejar pasar, no se hace problema, no quiere tener problema, no quiere tener denuncia, quiere estar en paz con todos. También ese es otro estilo, pero que también perjudica la gestión, porque finalmente la institución entra a una etapa de anarquía, de desorden. Entonces, ese sí, tipo de estilo también, los extremos son dañinos entre el estilo claro. liberal, anarquista, porque genera anarquía, desorden, o el estilo autoritario, que también genera fricciones. Entonces, existen esa forma de trabajo de muchas personas cuando dirigen organizaciones. Entonces, esas formas no ayudan y no son parte de las orientaciones que necesitamos para poder transformar una institución educativa. Porque sí escuchamos que hay personas que dirigen organizaciones y quieren estar en paz, en armonía con todo el mundo. Y finalmente no toman decisiones y sus decisiones muchas veces son tergiversadas, son decisiones que quizás no orientan o no promueven una sostenibilidad porque cambian de pareceres, cambian su forma, su decisión, dicen una cosa y luego dicen otra cosa. Eso también es otra forma de dirigir una organización. Pero ¿qué impacto va a traer ello? Trae anarquía, desorden. Entonces, escuchamos personas, dice, yo no quiero hacerme problemas, no quiero tener denuncias, quiero estar en paz con todo el mundo, soy amigo de todo. Es que cuando ustedes están tomando la decisión de dirigir una organización, de alguna otra manera, no todos vamos a contentar, Claro, no somos ¿no? pepita de oro, para todos caerles bien. Claro, no todos le Pero con la vamos a caer. mayoría tenemos que al menos, ¿no?
cuando Claro, ya, lo importante es actuar con justicia, con equidad dentro de la claro, normatividad. Eso es lo más importante y que con el tiempo esa persona que se nos ausenta de nuestras comunicaciones, seguramente a través de mi rol de reflexión, de hacerlo reflexionar, va a tener que remirar las cosas de otra forma. Y es profesor, y ahora con esto de que hay reasignaciones, por ejemplo, le hablo del caso específico de la institución donde yo trabajo, ¿no? El colegio estaba en un nivel más o menos, y ahorita se ha hecho, pero se ha destrozado todo, se han destrozado los actos porque el ingeniero hace lo que se da la gana, la psicóloga, es un caos. Y lo único, y para que lo rectifiquen, les he invitado a los profesores, les invita a comer y a tomar, y los saca a comer y a tomar. Y los profesores están felices porque los hombres generalmente no todos, ¿no? Pero mm, generalmente los más antiguos son los que lideran ahí, pues, ¿no? mm, Y lo llevan a tomar, a comer, y ya lo compran, y a la hora de ellos les decían los contratados, no, tenemos que votar en la encuesta a favor del director. Y entonces todos, el año pasado no estaba ahí, pero me conversan de que todo han votado pues a favor de él, ¿no? Y lo demás, papel, los documentos, la UGEL, no lo he encontrado bien, pero dice la señora, la especialista, que los padres se han quejado, entonces la especialista dice, no, es que como lo han votado todos los profesores, ese tiene mayor peso. Entonces, como todos han votado por él, a favor, entonces lo han vuelto a reafirmar. Y ahora cuando ya ve que se le está yendo a pique todo porque los padres se han sublevado, porque no hay profesores, y una serie de crisis, ¿no? Los padres tampoco son tontos, hasta cierto punto se aguantan, pero hay un momento en que también ya no soportan más, así es. porque al menos el presidente es un arquitecto, ¿no? Entonces ya es una persona profesional que así nomás no le va a poder engañar. Entonces, ¿qué ha hecho? Se presentó a las asignaciones, ahora ya se va, pero no deja el colegio un caos, ¿ve? Por eso hay estrategias que tenemos que incorporar dentro de una etapa de inducción, porque cuando llegan algunos actores reasignados nuevos a la institución, llegan con otra cultura, llegan de otras instituciones y no se trata, y hay que informarle a esos docentes que vienen esos desplazamientos y que se vayan empoderando de acuerdo a la filosofía de la institución educativa. Eso también es muy necesario, las estrategias de inducción corresponden para poder ir orientando a aquellos docentes, personas que van formando parte de la institución. Hay otro criterio que está considerado dentro de la guía, aparte de que se hayan identificado dos problemas de la realidad educativa a nivel regional, local, que ya lo hemos señalado como con algunos ejemplos. Luego nos piden que describan dos aspectos positivos de la realidad educativa de la región en la que se encuentra la instancia de gestión educativa descentralizada, a la que postula y sustente por cada aspecto por qué considera que son positivos. Devenimos de identificar dos problemas de la realidad educativa con sus causas, explicando. Ahora nos puede tocar esta pregunta de describir dos aspectos positivos de la realidad educativa de la región. En el caso que alguno de los participantes de esta sala esté postulando algún cargo de la instancia de la UGEL o regional, llámese para director de educación básica, o especialista en educación. Entonces, se está planteando en ese nivel esta pregunta. Y por otro lado, a nivel de la institución educativa, ¿qué aspectos positivos podemos ir reconociendo? Y quiero un poco explicarles cuáles son mis argumentos para poder ir reconociendo algunos hechos que podríamos identificarlos como positivos, ¿no? Como positivos, que obviamente que entran a tallar pareceres, posiciones de cada uno de ustedes en esta sala. Entonces, uno de los hechos que podemos identificando es que podría ser una implementación
de proyectos de inversión pública para la reconstrucción de la infraestructura de las instituciones educativas. Amén de que hay instituciones que se están reconstruyendo, se está mejorando su infraestructura y que los contratistas se están demorando en entregar la obra o que están con observación en la obra. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero vemos que hay instituciones emblemáticas, inclusive si damos una mirada en las áreas rurales, hay instituciones que tienen buena infraestructura, que han mejorado su infraestructura, que hay proyectos de inversión pública que se están tomando en cuenta en la construcción. Pero luego nos pregunta, si nosotros vemos por ese lado y nos pregunta, ¿por qué consideramos este aspecto que hemos seleccionado como positivo? Entonces, ahí viene el detalle. Independientemente que compartamos que este es un aspecto positivo para ustedes, puede ser otros, pero nos está pidiendo la pregunta de dos aspectos positivos. ¿Pero por qué considera positivo? ¿Cuáles serían los argumentos? Porque sobre esos argumentos va a definirse la rúbrica, el puntaje, 6 puntos, 10 puntos, de acuerdo a la rúbrica que se está planteando, porque está llegando hasta 30 puntos en esta entrevista. Dice, para la atención de los compromisos de gestión, claro, ahí hay un elemento. Todo lo que señalemos como positivo, tienen que ustedes, por un lado, mirar los 5 compromisos de gestión. ¿Por qué ese aspecto positivo que estamos seleccionando está considerado desde nuestro punto de vista como positivo? Por ejemplo, en el caso de la infraestructura, la reconstrucción, se está atendiendo de alguna otra manera los compromisos de gestión. Y aquí hay dos compromisos de gestión que tienen que ver con los resultados, ¿no? Que hay que tener un ambiente adecuado, una institución con aulas modernas, pintadas, equipadas, favorece, por un lado, el compromiso 1. ¿Cuál es el compromiso 1? La educación integral de los estudiantes. Y recuerden que uno de los indicadores es los aprendizajes. Entonces, estudiar en un ambiente moderno, reconstruido, cálido, favorece, motiva, y dispone para que los estudiantes puedan participar. Asegurar también la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo peruano, la accesibilidad de los estudiantes, porque hay colegios que son obsoletos, se caen, ponen en riesgo la integridad física, entonces, y terminan por, ¿qué va a pasar con los estudiantes? ¿Eso motiva? No, más bien desmotiva. No, son estudiantes que no se van a sentir motivados. Entonces, estamos mirando, por un lado, el por qué lo consideramos positivo. Un primer criterio, tomar en cuenta los compromisos de gestión. Otro segundo criterio, que de alguna u otra forma, todos los aspectos positivos que seleccionemos está promoviendo o está coadyuvando al logro de los aprendizajes, a darle una mejor calidad de los aprendizajes. Porque no solamente los aprendizajes dependen del trabajo pedagógico del docente, ¿no? Hay distintos factores que ayudan o perjudican el logro de los aprendizajes. Y hay factores externos que también pueden ser limitaciones. Entonces ahí va a ser un criterio para sustentar nuestros aspectos positivos que consideremos. Por la atención en asumir la educación como un derecho, claro. La educación es un derecho y eso está planteado dentro de la misma ley. Entonces, es en la misma Constitución y el derecho que tienen los estudiantes de recibir una educación de calidad. Y el mejoramiento de la infraestructura, equipos, es parte también de restablecer y reconocer que la educación es un derecho. Por otro lado, otro aspecto, y que eso es notorio también, eso es notorio. No es que es una dádiva de los gobiernos, del Ministerio de Educación, es parte también de las políticas educativas que se fue implementando en el Proyecto Educativo Nacional hacia el año 2021 y que a partir del 2021 entró por un proceso de evaluación.
Pero estas políticas educativas se han venido implementando hace más de 20 años en el Perú. Y entonces aquí tenemos que es parte de la política educativa y en el presupuesto general de la República se asigna presupuesto todos los años para que los estudiantes reciban materiales escolares antes del inicio del año escolar. Es un aspecto positivo. Y ahí es cuando el comité de evaluación me va a preguntar, ¿y por qué considera que son positivos? ¿Por qué consideramos que son positivos? La asignación de materiales escolares. Muy aparte de que si llegan bien, aquí no estamos discutiendo que los textos escolares son descontextualizados, pero bueno, como dice Gandhi, todo libro malo tiene algo de bueno. Por lo menos hay un material en el cual pueda asegurar que los docentes los incorporen esos textos o cuadros de trabajo dentro de los procesos pedagógicos. Y que no deben ser materiales decorativos que a veces muchos maestros no los consideran dentro de los procesos pedagógicos, que a veces ocurre, que no se utilizan. Y son materiales producto de impuestos de cada uno de nosotros, no son materiales escolares que producto de donaciones, de la cooperación internacional o de los organismos financieros, no, esos materiales salen de los impuestos de cada uno de nosotros, por lo tanto, es de todos, son bienes públicos y entonces eso también hay que verlo y por lo tanto los maestros, lo poco que tenemos que explotarlo, porque son recursos del Estado. Martín, Sí, dígame maestro. gracias por darnos estas orientaciones y abrirnos luces. Mira, lo que tú me estás diciendo de la asignación de materiales oportunamente antes del inicio del año escolar, Mm, ¿esto por qué es relevante? Porque va a permitir tener un material de apoyo. ujú, ¿Y cómo lo vamos a promover? A través de la reflexión con los docentes, talleres de reflexión para el uso adecuado de los cuadernos de trabajo y también a través del monitoreo para ver si se están haciendo uso de esos materiales. Entonces, hay por ahí cómo argumentar y sustentar que esto va a contribuir a la mejora de los aprendizajes. Tú dijiste de un comienzo que el objetivo es el logro de aprendizaje de los estudiantes. así Sobre es. eso va a girar la instancia de gestión educativa descentralizada. Gracias, Martín. Así es. Muchas gracias, maestro. En efecto, entonces, eso es notorio y puede ser un argumento y un aspecto que ustedes puedan mirar en su respuesta en cuanto a si les corresponde esta pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos positivos podemos reconocer dentro de la realidad educativa? Profe, Entonces, sí, dígame, Marisela. sí, una consulta. Ya, la dotación, la asignación de materiales escolares a los estudiantes es, digamos, una estrategia que se da a nivel nacional a través del Ministerio Educativo. Pero si me dicen, sitúate en la región, porque si yo me sitúo en la región Piura, hubieron muchísimos problemas para el transporte y la llegada de los textos o de los materiales educativos a las instituciones educativas, por Ujú, el tema de la licitación del transporte, por el tema de la recepción en las escuelas, en las instituciones educativas, en fin. Entonces, mi pregunta es, si a mí me dicen dos aspectos positivos de la región a la que se postula, creo que sería un poco más, digamos, más concreto en decir, en Piura, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es algo positivo? claro, O sea, lo estoy mirando así porque sí, efectivamente, es muy bueno, eso no se quita, es interesantísimo, es muy positivo la entrega, la asignación de materiales educativos, ¿no? Pero es una estrategia que es a nivel nacional. Ahora, si yo me sitúo concretamente en cada una de las regiones, que dicho sea de paso, a nivel nacional, las regiones son, digamos, tienen su contexto y sus propias, digamos, sus propias aportes, sus propias aspectos positivos en cada uno. Ahí me gustaría un poco eso. claro. Sí, entiendo la intervención, profesora Marisela, en este caso. Es cierto que es un aspecto, es una política educativa a nivel nacional, pero
eso no limita que ustedes lo contextualicen dentro de la etapa región, a nivel regional o a nivel local. Entonces, que lo podemos destacar, reconocer o precisar bajo qué forma se está asignando los materiales escolares a nivel de la región. Si están llegando de manera oportuna o se están activando los protocolos de entrega de los materiales educativos, ¿no? Lo pueden mirar desde del punto de vista administrativo, o que hay participación de las instancias de observación, de, de concertación o de transparencia, participa el COPAL, el COPARE, en verificar la entrega de estos materiales educativos. Entonces, lo podemos identificar ya con hechos concretos dentro de su misma realidad regional. Bueno, porque al menos sí, sabemos que en el año 2020-21 no llegaron los materiales como corresponde por la misma situación que hay, ¿no? También conocen ustedes cuál es la norma los protocolos que corresponden a la entrega de estos materiales educativos desde las responsabilidades del Ministerio de Educación, de las UGELs, de las mismas UGELs y de las instituciones educativas, y que cada instancia tiene sus propias responsabilidades. A nivel de la UGEL tiene que también actualizar el plan, la ubicación de los almacenes donde van a colocarse esos materiales educativos, la responsabilidad del administrador o del almacenero, del responsable de la recepción de sus materiales, de igual en la instancia local. Entonces puede en ese caso verlo, no solamente como el bien material, o también destacar los mecanismos de participación de distintos actores para verificar la entrega oportuna de estos materiales escolares, ¿no? Entonces, si lo estamos vinculando por ese lado, entonces yo voy a la parte de que estos textos escolares favorecen entonces o ayudan para que el docente los pueda incorporar en los procesos pedagógicos. Les sirve de un soporte para los directivos para poder orientar a través del monitoreo y el acompañamiento a su docente. Porque también ahí puede venir la réplica del comité de evaluación, porque nosotros que conocemos cómo piensan muchos especialistas, autoridades educativas a nivel local, y que empiezan a hacer algunos comentarios de que muchos maestros no utilizan como corresponde los materiales escolares, nos pueden plantear otra pregunta porque está dentro del protocolo. Entonces, ¿qué piensa usted de aquellos docentes que no utilizan estos materiales escolares y que no los consideran dentro de sus actividades pedagógicas? Entonces, ahí cambia el asunto también dentro de esa parte de la entrevista. Cambia. ¿Qué haríamos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería nuestra respuesta si nos plantea el comité de evaluación y nos plantea una situación problemática ahí frente a ese aspecto positivo? ¿Y cuáles serían las estrategias para que los docentes lo incorporen dentro de sus procesos pedagógicos estos textos escolares? Sí, porque conociendo hay informes que señalan de que no los directores no toman en cuenta dentro del monitoreo y acompañamiento la forma como los docentes utilizan estos materiales, porque muchas veces esos textos escolares los docentes lo utilizan ¿para qué? Para que refuercen en su casa o le dejan tareas, pero no necesariamente cada texto sigue una secuencia de una página a otra, ¿no? Puede ser considerado cualquier página de un texto para desarrollar determinadas capacidades que hemos programado. Eso también, en ningún momento la orientación es que tiene que seguir un orden cada una de las páginas para poder ir desarrollando las sesiones de aprendizaje. ¿Es una fuente de motivación para los compromisos de gestión de resultados? Claro, porque la educación es gratuita, y la situación económica que cada día se está agravando en el país. Vemos que muchos padres no tienen
los materiales para darle a sus hijos y que vayan a las escuelas públicas. Y por lo tanto es un compromiso del Estado y para que los chicos tengan algo ahí, algún tipo de material en la cual puedan desarrollar. Y si eso el docente lo toma en cuenta, entonces le está dando mucha mayor seguridad al padre de familia y ve reflejado ese tipo de material que lleva su hijo a su casa. Compromiso 2, asegurar la accesibilidad y permanencia de los estudiantes al sistema educativo peruano, ¿no? Porque muchas veces los padres terminan por retirar a sus hijos y si el docente pide mucho material y es costoso y la situación económica se agrava y por lo tanto no hay recursos. Y para evitar de que el niño se sienta mal, incómodo, puede un poco restringir la continuidad de su hijo a la escuela. Y eso es lo que no queremos. Y es una forma también de ir viendo este tipo de asignación de los materiales escolares.